Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Todavía aquí en Buenos Aires, 7 de la tarde de un jueves, y como es jueves y como son las 7 de la tarde en Argentina, damos comienzo a un nuevo Raíces de Sefarad, de los últimos que quedan para este 2022. Hola Lili, te saludo. Hola Marcelo, hola a todos. Qué gusto otra vez encontrarnos en este momento, en este lugar, para compartir con ustedes esta magnífica actividad que tenemos el día de hoy. Pero antes tenemos que compartir con ustedes lo que va a venir. Y no sin antes, como siempre, agradecer a los que colaboran. Esto lo vamos a hacer siempre porque el agradecimiento es una de las cosas fundamentales que queremos hacer para todos aquellos que nos ayudan a seguir adelante con esto, sea con su dinerillo, a través de las distintas formas que tenemos para recaudarlos, por PayPal, los internacionales o los de aquí en Argentina, más fácil con Mercado Pago, pero también a los que dicen me gusta, le ponen un like, el pulgarcito para arriba, o comparten, o con solo mirar los videos también nos están ayudando. Por supuesto, todo lo que hacemos es sin fines de lucro, nadie gana plata, ni siquiera los conferenciantes, a quienes permanentemente le agradecemos mucho que dediquen su tiempo, siempre escaso, pero que ponen lo mejor de sí para tener estas charlas tan buenas, tan ricas. Ha sido un año fenomenal. Ya vamos a hacer un resumen. Ha sido un año realmente fenomenal con las cosas que hemos hecho. Pero entonces, ahora sí, vamos a lo que vamos a tener este domingo. Este domingo en Encuentros del Had, nuestra actividad que es en ladino, en judeo español, vamos a tener el judeo español. ¿Cuánto de judío y cuánto de español? Una interesante incógnita. Está mal En la vivo fecha. con... Ah, sí. Sí, la del 4 de diciembre. Y está bien, es el No, próximo, pero el abajo 4 dice 27 de noviembre. Está mal. Ah, perdón, sí, sí, Esto sí. cambiarlo. Bueno, es este domingo, 4 de diciembre, como dice en el flyer, en vivo con el doctor Eliezer Papo y el doctor Carlos Yebral López. Ellos están en esta actividad representando a la Autoridad Nacional del Ladino de Israel. Y no hay problema, los que no saben el ladino, pero les interesa el tema, pueden venir a mirar a la 1 del mediodía, hora de Argentina, porque se entiende perfectamente para los que hablan español, castellano. Así que la próxima actividad que tenemos está programada, pero no para Raíces de Sefarad para el 8, sino para el siguiente. Y sí tenemos programa, lo vamos a poner al final. Por Se eso, los la vamos a del contar 8, el en unos próximo. minutos. La El del del 8 8 no no va a haber. tenemos, la del 8 tenemos feriado, no tenemos encuentro. Y hoy sí vamos a presentar este tema, me entusiasma muchísimo, Sinagogas de Roma, Florencia, Venecia y Florencia en vivo desde Buenos Aires con la profesora Tamara Kohn. Y antes de saludarla, les voy a presentar un poquitito a Tamara. Ella es investigadora, consultora de museos y profesora de arte judío. Obtuvo una maestría en arte judío y cultura visual en The GTS, Nueva York, en 2011. En 2012 comenzó disertando sobre arte judío para hispanohablantes. En 2012 y 2013 participó en la remodelación del Museo Judío de Buenos Aires. De 2018 a 2019, Tamara trabajó como investigadora curatorial en la exposición permanente del Museo del Holocausto de Buenos Aires para su proyecto de renovación. Es profesora de arte judío en el Seminario Rabínico Latinoamericano con sede en Buenos Aires, Argentina, y sus temas de interés son la identidad y el pueblo judío, la migración, la memoria, la religión, el feminismo y la expresión de la experiencia y el patrimonio judíos en las artes visuales. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Tamara. Hola. Hola, hola Lili, hola Marcelo. Bueno, Hola, muchas gracias Tamara. por invitarme una vez más. Para mí es un placer, es un honor poder seguir haciendo esto, seguir participando en esto de difundir el arte judío, sobre todo para hispanoparlantes, que es como mi Seguro. misión, eso que hablábamos hace
hace un ratito, de que somos muy pocos los que nos formamos en esto tan específico, entonces, bueno, para mí es muy importante poder hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por Y a supuesto, los nosotros que nos agradecidos. encanta que caminar por el arte de tu mano, como ya hicimos en otras oportunidades, esto nos entusiasma mucho para anotar cosas y aprender sobre este arte en esta oportunidad de las sinagogas, ¿no? Pero esta vez vamos a viajar. Ya tuvimos este año algunos viajes virtuales conociendo, bueno, estuvimos por el sur de Italia también, pero recorriendo la judería, no las sinagogas. Así que va a ser muy interesante. Yo hace muchos años, yo viajé mucho a Italia por cuestiones laborales hace tiempo y solo conocí la de Roma y ahora tengo bronca de no haber ido a ver las de Florencia y Venecia, habiendo estado ahí. Yo pasaba muy fugazmente por las ciudades. Así que yo estoy esperando ansioso saber más de este tema. Así que, Tami, te escuchamos con mucha atención. Bueno, gracias. Bueno, espero que esto sea, esta charla de hoy sirva para motivarlos a, primero, que puedan sentir un poquito todavía eso que nos falta de volver a viajar como antes y poder visitar y recorrer estas sinagogas de manera virtual, como se puede, por medio de su historia, por medio de su arte, pero además que sea también ese disparador para poder viajar y seguir visitando y recorriendo, porque nunca va a ser suficiente lo que yo les pueda contar y decir por medio de una pantalla, que es lo que les puede contar los locales, los que viven allí, los que hacen esos recorridos para turistas que siempre son, desde otra perspectiva, ¿no? Totalmente. Bueno, te escuchamos. Así que bueno, lo que preparé para hoy es un poco la historia de 3, en realidad no son 3, son casi 8. Son las sinagogas de las ciudades de Roma, de Venecia y de Florencia. Y tenemos una en Florencia, una en Roma y 5 sinagogas en Venecia, pero vamos a ver cómo nos llevamos con el tiempo para recorrer todas las de Venecia, que van a ser las primeras. Pero antes quiero hablar un poquito de la presencia judía en Italia para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del arte judío en Italia. Italia es uno de esos lugares donde hubo la mayor continuidad de la presencia judía desde la antigüedad hasta el presente ininterrumpida, ¿no? Sin interrupciones. Esto se da principalmente por el desarrollo de los reinos, de los distintos ducados y de una unificación de Italia bastante tardía hacia mediados del siglo XIX. Durante este proceso de unificación también se da el proceso de emancipación de los judíos de Italia, que va a ir de la mano con esta unificación de Italia. Entonces ahí es donde tenemos esa continuidad que se da. O sea, que a diferencia por ahí de lo que conocemos de la historia de España, que por ahí cuando se unifican los reinos y está la Inquisición, bueno, y todo lo que ya sabemos, los judíos son expulsados porque es un momento temprano en la historia, pero en Italia, que ocurre de una manera mucho más tardía, ya estamos hablando de la modernidad, de la emancipación, y es entonces que los judíos continúan viviendo en Italia. Como siempre decimos en el área del arte judío, el arte es un reflejo, el arte judío es un reflejo de la experiencia judía. Y Italia es central en lo que es la historia universal del arte, es el lugar donde ocurre el Renacimiento italiano, donde también se desarrolla el barroco, el rococó, bueno, distintos movimientos artísticos. Así que la idea es poder ver en las distintas sinagogas cómo se refleja la experiencia judía en la construcción de estas sinagogas y, sobre todas las cosas, este cambio tan importante que se da en Italia y esta característica que tenemos en Italia, que es ese paso de la vida en los guetos, que ahora ya enseguida vamos a llegar a los guetos, a la salida de los guetos y la construcción de sinagogas monumentales tras la emancipación de los judíos. Pero yendo un poquito hacia atrás en el tiempo, bastante, no un poquito, nos vamos a la presencia judía en Italia desde sus comienzos. Los primeros judíos llegan a Roma, posiblemente desde Alejandría, que era la capital del judaísmo helenizado, ese judaísmo que produjo la Septuaginta, que es la traducción al griego de la Biblia hebrea,
la interpretación filosófica de las escrituras judías por parte de Filo, el primer filósofo judío. Aparecen menciones de Roma en el libro de los Macabeos, en el Talmud, tenemos a Flavio Josefo, pero también, además de todas esas fuentes escritas en las que no me voy a detener, a pesar de que hay un montón de material y es súper interesante, tenemos también las evidencias materiales y visuales de la antigüedad y de la presencia judía en el Imperio Romano, y eso se da principalmente de dos maneras. Por un lado tenemos el famoso Arco de Tito, que deja el registro de cómo tras la conquista de Judea, de Jerusalén, los romanos se llevan los elementos del templo, la menorá, ese símbolo del pueblo judío, que estaba en el templo de Jerusalén, se lo llevan a Roma, pero además se llevan un montón de esclavos que van, y así es como el pueblo judío se va a dispersar, entre otras cosas, de nuevo, ¿sí? Porque ya había judíos viviendo fuera de la tierra de Israel, pero se va a continuar dispersando y llegan un montón de judíos a Roma y alrededores. Durante la era del imperio, la comunidad judía fue creciendo y se fue estableciendo en manera de comunidades en las distintas ciudades. Tuvieron sus rabinos, maestros, oficiales que los iban representando frente a las autoridades. Y nosotros tenemos muchas fuentes textuales de las que nos podemos imaginar que los judíos de Roma eran todos intelectuales, pero en realidad tenían todo tipo de profesiones. En su mayoría eran trabajadores que hablaban griego, arameo, latín, hebreo, o sea, que hablaban el idioma local, y que después empezó a fortalecerse el uso del hebreo con los años. Pero bueno, eso es otro tema. Establecieron comunidades por toda la península italiana, llegando incluso a Sicilia y Sardinia. Y acá ustedes recién contaban sobre esto del sur de Italia y las juderías, justamente los judíos de Faradim, ya vamos a llegar a eso, pero llegaron por el sur de Italia. Bueno, construyeron sinagogas, enterraron a sus muertos, y la otra fuente visual que tenemos para poder hablar de la experiencia judía en Italia es los cementerios, las sinagogas, placas memoriales, elementos que se utilizaban para enterrar, como unas bases de vidrio que se usaban cuando se enterraban a los muertos, que tienen todo tipo de representaciones judías. Y cuando me refiero a judías, me refiero a la menorá, al lulab, al shofar, al arca, todas cosas que tienen que ver con el templo y con el anhelo de la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿no? Como una expresión de ser un pueblo que vive en el exilio. Durante la época de Bizancio, los judíos continuaron viviendo en el sur de Italia, y hacia los siglos 9 y 10 hay un cambio del predominio del latín al hebreo, que es esto que yo les decía, tiene que ver con el intercambio con las comunidades del norte de África, que en algún momento algunos judíos llegan al Imperio Romano y también traen el hebreo. Los judíos se dedican a las mismas profesiones: artesanos, comerciantes, tintoreros, tejedores de seda, dueños de tierras que se utilizaban para la ganadería y la agricultura. Muchas veces pensamos que los judíos no podían tener tierras, durante esta época todavía pueden, y hay evidencia de la existencia de instituciones rabínicas en Roma, Luca, Bari, Otranto, Venosa y Oria. En el siglo XII, cuando Benjamín de Tudela viaja por Italia, su itinerario principalmente es por el sur y registra comunidades de Roma hacia el sur, pero también registra algunas en el norte de Roma, y esto da cuenta de cómo se van moviendo los judíos, primero de Roma hacia el sur y después de a poquito se van estableciendo en el norte, principalmente en las ciudades de Luca y Pisa. Tengo un mapa posterior, pero que puede servir para tener un poco las regiones de Italia en nuestra cabeza. Hay un mapa que es fines del siglo XV y el otro siglo XVII, como se los traje porque en un rato vamos a hablar de eso, y me parece que está bueno que tengamos esta idea de esta Italia, esta península, que en realidad está dividida en distintos reinos y ducados y que tiene distintas influencias políticas y religiosas en los distintos lugares. Voy a seguir adelante, voy a saltear un poquito de toda la historia y la presencia judía en toda Italia, porque la verdad que es
largo, son muchos siglos de presencia judía, pero hacia el siglo XIV empiezan a llegar, o sea, 1300, empiezan a llegar muchos judíos de Francia y Alemania que llegan desde el norte, ¿sí? Estos van a ser judíos ashkenazíes, y mientras tanto, desde el sur van a llegar los judíos sefaradim, que van a llegar desde España y Portugal, primero por Nápoles y después van a ir también subiendo a medida de que España vaya conquistando y también para escapar, digamos, de los estados ¿cómo se llaman? Los estados pontificios, para como alejarse de esa zona y establecerse en otras más hacia el norte. De esta manera, una comunidad que era muy italiana en su origen se va transformando, se va diversificando. Empiezan a aparecer el rol de los judíos cortesanos, que lo conocemos de Sefarad. Cuando hablamos de las Biblias hebreas en su momento, habíamos hablado también de los judíos cortesanos. En Italia también aparece este rol de los judíos cortesanos, que son judíos que trabajan en las cortes de los duques, que tienen otras profesiones, más allá de la parte comercial y de los banqueros y los prestamistas. Van a aparecer los médicos, los traductores, los filósofos, los mecenas de arte, etc. Conviven estas comunidades tanto entre sus vecinos judíos como con los vecinos gentiles, y empiezan a surgir las primeras peleas internas y competencias dentro de la comunidad, sobre todo porque estamos hablando de una comunidad que se enorgullece de ser italiana en sus orígenes, pero también llegan de otras partes, otras comunidades, y es entonces que empieza a haber como peleas y competencia por las autoridades religiosas y también comerciales, políticas, bueno, la relación con la iglesia, quiénes tienen permiso para vivir dónde, etc. Los judíos sefaradim primero llegan a Italia con la conquista española de Nápoles, como les había dicho, en 1442, y tras la expulsión aumenta la cantidad de judíos que siguen llegando. Cuando llegan los judíos conversos de España y Portugal a Italia, nos encontramos con una situación un poco más compleja que lo que conocemos de otros lugares, como por ejemplo en Ámsterdam. Lo que pasa en Italia es que tenemos los estados pontificios, que es donde tenemos la autoridad de la Iglesia, ¿sí? Del Papa, y tenemos mucha influencia de la Iglesia. Entonces lo que sucede aquí es que los judíos de origen español habían sido bautizados. Entonces no se podían practicar su judaísmo libremente porque serían acusados de ser herejes y de practicar la judaización, no me sale cómo es la palabra exacta, pero de judaizar, ¿no? De tener una práctica judía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se establecen en comunidades que están más al norte, más por la zona de Florencia, por la zona de Venecia, o sea, más al norte de lo que sería Roma, y las autoridades hacen un poco la vista gorda, los dejan convivir con los judíos, y de alguna manera las generaciones siguientes que ya no son bautizadas es cuando realmente pueden vivir su judaísmo de manera bastante más abierta. Bueno, no todo era color de rosa en Italia, no es que podían vivir libremente en todos lados. El poder de la iglesia va creciendo, tenemos la Inquisición, hay muy poca tolerancia de la iglesia, y en 1553 hay una quema pública del Talmud, y 2 años después el Papa Pablo IV dictamina que todos los judíos habitantes de los estados pontificios deben vivir confinados a una sola calle o algunas adyacentes en un barrio donde haya una sola entrada. Y esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a los guetos. Pero los guetos que salen con este pedido, ¿no? de este decreto de que los judíos tienen que vivir en estos guetos, en estas calles judías, tienen un antecedente, y es el antecedente de Venecia. A ver, ahí estamos. A ver, vamos
Vamos a ir a Venecia. El antecedente es el gueto de Venecia, que se crea en 1516, cuando los judíos establecen su barrio judío en la isla de Fundición en Venecia. La isla de Fundición era una isla donde se tiraban los descartes de metales y eran fundidos. Era una isla que tenía una sola entrada, y lo paradójico es que en la era de los guetos existe una continuidad y una mayor conservación de la producción cultural de todo este periodo que va a comenzar en 1516 en adelante, depende después la ciudad donde se van creando los guetos, hay mucha mayor continuidad y conservación de la producción cultural de este periodo hasta la modernidad, y un mayor florecimiento alrededor de los rituales y la vida judía. Florece el estudio de la filosofía, la cabalá, la medicina, etc., y va creciendo muchísimo la producción cultural judía. Y una aclaración, el origen de la palabra gueto, de dónde viene, es porque los primeros habitantes del gueto de Venecia eran judíos ashkenazim. ¿Qué es lo que sucede en Venecia? En Venecia había una presencia judía ya desde el siglo X, que surge a raíz de los intereses económicos que permiten cierta tolerancia hacia los prestamistas ashkenazim, incluso hacia comerciantes levantinos. Cuando hablamos de los levantinos, hablamos de los judíos de Medio Oriente. Y el primer permiso, quiero mostrarles de vuelta el estado de la República de Venecia. Fíjense que abarca el Mediterráneo y que va a bajar hacia la conexión con Turquía, ¿no? Entonces, por eso también la cercanía y el comercio con Turquía. Pero vuelvo, perdón, por acá, al gueto. Hay cierta tolerancia, se les deja vivir, pero no es que pueden asentarse permanentemente en Venecia, sino que lo que se les permite es, por ahí se les da algunos permisos por un tiempo determinado. El primer permiso que se les da para residir en la laguna es otorgado en 1385, pero este permiso no es renovado en 1397. Se imponen vestimentas para distinguir a los judíos. Primero es un manto amarillo, o sea, todo aquel judío que visite la isla de Venecia tenía que vestirse con un manto amarillo, a veces un sombrero. Ese sombrero amarillo pasó a ser un sombrero rojo. Bueno, hay distintas formas de identificar a los judíos, hasta que en 1516 finalmente se decide que los judíos pueden vivir en el gueto. En realidad se les da el permiso de vivir en Venecia, pero solamente dentro de esa isla de la fundición, que es el ghetto de Cetare, que los judíos que llegaban a Venecia eran alemanes, no les salía decir la Y, entonces decían ghetto. Vieron que suena como en alemán. Entonces, por eso el origen de la palabra ghetto. Si bien no se les permitía vivir en Venecia, se les permitía continuar viviendo en otras áreas, y en caso de guerra se les prometió protección a los judíos. A raíz de las guerras italianas, en 1509, empiezan a llegar muchos judíos refugiados de Mestre y Pisa, y ahí es donde se decide que los judíos deben ser aislados, pero se les permite vivir es una forma de mantenerlos, no echarlos, y al mismo tiempo es muy ambivalente la relación, ¿no? Es como que por un lado hay mucha humillación, están confinados en el sentido de que tienen que construir para arriba en sus casas, ya lo vamos a ver, no pueden construir, no pueden expandirse porque es un espacio delimitado, ¿sí? Donde pueden vivir, pero al mismo tiempo están protegidos, tienen guardias, no puede entrar ni salir nadie después de cierto horario, que de alguna manera también logra que se proteja y que se enriquezca la producción cultural en este periodo. Entonces es muy ambivalente, es como muy, muy paradójico todo lo que pasa, ¿no? Bueno, y este es el nombre que se le da a esta idea del gueto. De ahí viene. Lo que vemos en la pantalla es una foto, un planito del gueto de Venecia, donde podemos ver, yo les puse las sinagogas que había en el gueto y los años de construcción, y por otro lado vemos el planito. En realidad el gueto tenía dos sectores, el gueto nuevo y el gueto viejo. El nuevo en realidad es el primero, y después viene el gueto viejo y después viene el nuevísimo. Así es el orden, así es como sucedió. Lo que está marcado en los extremos se puede ver como
en realidad es un planito del tour por el gueto de Venecia, ¿no? Pero de un lado, digamos, en la parte más al norte vemos las sinagogas que tienen que ver con la tradición ashkenazí e italiana, y las sinagogas más relacionadas con los sefaradí y los levantinos están en la parte del sur. Y en las puntas vemos las dos entradas al gueto por medio de los puentes. El gueto de Venecia tuvo 5 sinagogas principales, hubieron otras sinagogas más pequeñas, por ahí sinagogas más de familiares o más chiquititas. La escuela tedesca, en Italia se llaman scolas, como schule, ¿sí? Como school, scola, escuela. Las sinagogas se llaman scolas, y la escuela tedesca es la primera que se construye, es la alemana, es la de origen ashkenazí. Fue construida por la comunidad ashkenazí alrededor de 1528 y es la sinagoga veneciana más antigua. El plano de esta sinagoga, lo que tiene en particular, es que tiene, es muy, no pude encontrarles el plano para mostrarles, pero es muy irregular, ¿sí? No tiene un plano rectangular, sino que es bastante irregular. Entonces, lo que hace el arquitecto para disimular la asimetría de la sinagoga, recuerden que estamos en la época del pleno renacimiento, donde es importante la simetría, donde es importante la armonía, donde se busca, digamos, como ese modelo clásico. Ahora van a ver que se ve mucho oro, pero eso es como muy posterior. Ahora les voy a mostrar el contraste de los distintos periodos de la sinagoga. Lo que hizo el arquitecto es ponerle una galería superior para las mujeres con forma de elipsis, de manera que se disimula, y también en el cielo raso, se disimula las irregularidades del plano en la planta baja. Que en realidad ni siquiera es la planta baja, sino que si miramos la foto que tenemos del exterior de la sinagoga, podemos ver que la sinagoga se encuentra en la planta alta del edificio. Las ventanas que vemos arriba de todo son las ventanas de, digamos, esas ventanas que son como arcos, son las ventanas de la sinagoga. Perdón. Esta sinagoga tuvo varias modificaciones. La más notoria es el desplazamiento del arca, que ahora les voy a contar eso, desde el centro hasta el extremo opuesto del Aron HaKodesh en el salón principal, y el uso del oro que les decía recién. Hay mucho oro. Eso es tiene que ver con la época del barroco. Y entonces vemos, de un lado vemos el arca, el Aron HaKodesh, que tiene en las puertas los 10 mandamientos. Y del otro lado estamos viendo el púlpito, la bimá, que está desplazado. Si se fijan, tiene patas, tiene una forma como de octágono, y lo que vemos es que está desplazado hacia el extremo opuesto al Aron HaKodesh, en la sala donde está la sinagoga. Si se fijan, detrás, en el fondo de la imagen del púlpito, se puede ver los bancos, que son de una madera mucho más oscura, que se ve como unas paneles, como unas placas de mármol en las paredes. Eso es más renacentista en su estilo, mientras que toda la parte con el oro y con tanto adorno, con tanto ornamento, es de la época del barroco. Y esto da cuenta de las distintas etapas de la sinagoga. Por ejemplo, si se fijan, la parte del Aron HaKodesh, toda la parte de arriba del Aron HaKodesh, tiene un montón de adorno y de curvas y de formas y de todo junto puesto en el Aron. Alrededor también de toda la galería, digamos, por debajo de la galería de las mujeres, hay como una especie de friso chiquitito que tiene los 10 mandamientos según la versión que aparece en el libro del Éxodo. Ustedes saben que los 10 mandamientos aparecen 2 veces en la Torá, una en el libro del Éxodo y otra en el libro del Dvarim, que sería, perdón, se me fue en español, en el libro de... Bueno, ya va a volver, pero es en el último libro de la Torá, que es Dvarim. Aparece 2 veces con distintas versiones, y esto aparece en la versión del Éxodo. La otra sinagoga, la sinagoga ashkenazí, bueno, nada, la ven como es de afuera no se ve que hay una sinagoga, se ve simplemente un edificio con unas ventanas, pero no se puede identificar que hay una sinagoga.
La sinagoga cantona, la sinagoga Cantón, fue creada posiblemente por judíos provenzales, muy poquito después que la sinagoga ashkenazí. Si la buscamos en el planito, es la que está, no tengo cómo mostrarles, me parece, en la pantalla, pero si se fijan en la parte de los Maguen David que están arriba, todos juntitos, que hay 4, el que está en la esquinita es la sinagoga Cantón, que está como en el canto del gueto, en la esquina del gueto. Hay 2 opciones para el origen de su nombre: o perteneció a la familia Cantoni, que la construyeron, o tiene que ver con la palabra canto, que sería como el borde de la plaza del gueto. Se cree que es de origen francés porque el rito de esta comunidad, dentro de lo que es el rito de esta comunidad, se cantaba el Lejadodí, que era típico de las comunidades francesas. Así que es por eso que se cree que es de origen provenzal y que se construyó para separarse de los ashkenazim que venían de Alemania. A diferencia de la sinagoga tedesca, la escuela tedesca, la alemana, la sinagoga Cantón tiene la bimá en un extremo y en el extremo opuesto el Aron HaKodesh. Yo les dije que en la sinagoga ashkenazí la bimá la movieron de un extremo al otro. Es decir, en un comienzo estaba en el centro, como en todas las sinagogas, tradicionalmente, estaba en el centro la bimá y en el extremo de la pared que da hacia Yerushalayim el Aron HaKodesh, y en esta escuela Cantón directamente se construyó con las 2 focos en los 2 extremos de la sala. El estilo de su decoración es barroco, rococó. Acá pueden ver todavía mucho más oro, mucho más detalle en las decoraciones. Les traje este zoom al Aron HaKodesh para que puedan apreciar la cantidad de oro que hay. Esto es súper barroco, también en lo cargado que está, ¿no?, en la decoración, porque no es liso, está lleno de flores y de motivos decorativos de todo tipo. La planta principal de esta sinagoga es mucho más regular, es mucho más armónica en su diseño. Y esta sinagoga está también en un piso superior, y como veíamos desde afuera, solamente se puede ver que sale hacia afuera un poquito del edificio, y arriba, como si fuese la cúpula, que es la que está arriba del púlpito, ¿sí? Que hay como una especie de ábside en español, y por encima la luz que entra justo a el púlpito, que entra justo a donde se lee, donde se realiza, donde se lleva a cabo el ritual de la lectura de la Torá. Las columnas, con su diseño, recuerdan a las columnas del templo. Si se fijan también, la cúpula, que tiene esa forma medio octogonal, tiene que ver con la forma de lo que era Jerusalén en ese momento, que es donde estaba la mezquita, ¿no? Eso era Jerusalén cuando miramos imágenes de la época. Entonces, esas son las representaciones y las formas de mostrar la relación entre un lugar y otro. Bueno, tiene muchísima luz natural. Y tiene los 10 mandamientos adentro de las puertas del Aron HaKodesh, y estas son como las principales características de esta sinagoga. La Escuela Levantina fue construida en 1541 por judíos que llegaron del Mediterráneo Oriental entre 1538 y 1561. Se encuentra en otro sector del gueto, hacia donde se extendió el gueto, que se llama el Gueto Vecchio, que es lo que les decía antes, es la parte más nueva, pero que se llama Gueto Vecchio, que es la parte más que vemos acá abajo. Desde afuera, el edificio se ve un poquito más, pero tampoco se ve que haya una sinagoga desde afuera, no hay ningún tipo de símbolo judío. Fue construida, fue
hacia mediados del siglo XVI fue restaurada por Andrea Brustolón, que fue un escultor de madera muy famoso que trabajaba en ese momento en Venecia y que realizó un púlpito con motivos florales que se enroscan alrededor de las columnas, como las descripciones del templo de Jerusalén. De vuelta les puse las imágenes de la Bima y del Arona Kodesh. Vemos de vuelta ese estilo tan barroco, tan típico italiano, con el oro y la madera. Del lado opuesto está el arca, con la forma de nicho que contrasta con el púlpito. El Arón es relativamente sencillo en comparación al púlpito, con las escaleras que tiene, ¿no? Como para subir. Cuando se realiza el ritual de la lectura de la Torá, se llama aliot, ¿sí? Se leen las porciones que se van leyendo, son aliot, se sube a la Torá, se sube a leer la Torá, es un púlpito que está súper elevado. Y en las puertas del Arona Kodesh también aparecen los 10 mandamientos, con la fecha del año 5542, que en la era cristiana en la fecha cristiana, la fecha gregoriana es el año 1782. Por toda la sinagoga hay distintos versículos y dedicatorias. En lo alto y a lo largo del vestíbulo de la entrada hay una galería de mujeres. También el techo tiene como las mismas tallas en dorado y en madera. Y hay muchas lámparas que cuelgan en esta sinagoga y acentúan como este encanto particular que tiene, que también se relaciona con las sinagogas de los judíos de Medio Oriente, ¿no? Y que las vamos a ver también en las sinagogas de los sefaradim. La siguiente sinagoga que se construye es de vuelta del lado del gueto nuevo, el gueto nuevo, construida en 1575, y son los judíos italianos, de origen italiano. Es la última en el orden de tiempo de las que se construyen durante el periodo de la República. Se encuentra, acá vemos la foto de afuera, de vuelta, no se ve mucho. Desde afuera no se distingue mucho que haya una sinagoga, está mucho menos ornamentada también por adentro, es mucho más austera que el resto de las sinagogas que vimos, y tiene el púlpito también elevado, tiene una Arona Kodesh en madera tallada, adentro de la Arona Kodesh, sobre las puertas, están los 10 mandamientos, y bueno, principalmente esto. El pasamanos, digamos, toda esta como especie de enrejado, de baranda que hay alrededor del Arona Kodesh, ¿sí? Si se fijan, es como que tiene unas puertitas el Arona Kodesh, hay unas escaleras y recién ahí se accede al arca donde se guardan los rollos de la Torá. Tienen como el motivo del arco cruzado, que son como unos arquitos que están así cruzaditos, que era algo muy típico en el mobiliario veneciano del siglo XVIII. Si nos fijamos en que va a aparecer no sé por qué tengo anotado del siglo XVIII, evidentemente porque es de la época de la renovación. Si nos fijamos en los muebles de la época y de cuando fue renovada esta sinagoga, vamos a encontrar que tienen similares en los diseños. Bueno, y debajo, exactamente, y debajo de la teibá, debajo del púlpito, hay una inscripción en la que dice que la sinagoga fue renovada en el año 5549, que es el año 1789, y por eso decía el siglo XVIII. La escuela española, que es la sefaradí, y la última en construirse ya del lado del gueto vecchio, es la más grande y conocida de las sinagogas venecianas, es muy grande. Y fíjense de vuelta, desde afuera tampoco se ve mucho. Su construcción se inició en el año 1555, aunque Cecil Roth dijo, el historiador de arte judío famoso, dijo 1584, y fue completamente reconstruida en el siglo XVII, entre 1635 y 1654, por el arquitecto Baldassare Longhena, que era... Que realizó diferentes edificios en Venecia, como la Escuela de Niccolò dei Greci, o la de Santa María dei Carmini, o Che Pesaro, y
que ahora son los museos de arte moderno y, bueno, distintos edificios que existen ahora en Venecia y se pueden visitar. O sea que si uno va a Venecia, está bueno poder ir y recorrer no solamente las sinagogas y verlas cómo son diferentes o similares unas de otras, sino también poder comparar con otros edificios venecianos en qué se parecen y en qué se diferencian. Por adentro, fíjense, el tamaño es mucho más grande que el resto de las sinagogas. Todas las sinagogas venecianas tienen la misma característica del Arón HaKodesh ubicado en un extremo de la sala y el púlpito, la bimá, o como le dicen los sefaradim, la teibá, ubicado en el otro extremo, y los asientos hacia los costados, las lámparas que cuelgan, y algo que quiso hacer aparentemente para imitar el estilo de la sinagoga Ashkenazí. El arquitecto es esa forma medio elíptica en el piso superior, en la galería superior de las mujeres. Bueno, como dijimos, tiene muchas restauraciones y tiene los 10 mandamientos. Acá vemos el arca, vemos la teibá, vemos todo, ¿sí? Vemos el Eijal, vemos la teibá. Son estructuras macizas, construidas con la sinagoga. ¿Por qué es importante que les muestre cómo es el Arón HaKodesh o cómo es el púlpito y qué características tienen? Porque cuando estamos hablando de los judíos de Italia, hay muy poquito que se conservó de la época previa al gueto de Venecia y a todos los guetos de las distintas ciudades. ¿Por qué sucede esto? Porque los judíos se tenían que ir, estaban un tiempo y después se tenían que ir. Entonces, ¿cómo construían? Construían en madera y en cosas que se podían llevar y trasladar de un lugar a otro. Cuando vemos que los judíos finalmente construyen sus sinagogas y no construyen una, no construyen dos, no construyen tres, construyen al menos 5, ¿sí? Estamos hablando de un montón de sinagogas en un espacio muy reducido. Construyen en mármol, construyen en piedra, tallan en madera, pero vemos que son estructuras que son parte del edificio. Y eso es muy importante, porque estamos hablando ya de un periodo que, si bien están confinados en los guetos, el gueto significa, si bien significa que tienen que vivir separados, segregados, también significa que tienen un permiso de residencia permanente en las distintas ciudades-estado. Si lo pensamos con la mirada, no con nuestra mirada de hoy, sino con la mirada de la época, estamos hablando de la posibilidad de establecerse permanentemente, y esto es lo que da lugar a tanta producción y también a la conservación, porque hay cierto nivel de seguridad respecto al futuro. Bueno, y dado que lo que nos importa es los sefaradí hoy, la Escuela Española de Venecia se consideró originalmente como la sinagoga madre de la comunidad española y portuguesa en todo el mundo, ya que fue una de las primeras en establecerse, digamos, con los judíos exiliados de España. Y allí se publicó el primer libro de oraciones sefaradí. Comunidades posteriores como Ámsterdam siguieron las costumbres rituales de los judíos de Italia, como la de Venecia. Y con el declive de la importancia de la comunidad de Venecia en el siglo XVIII, el protagonismo pasó en Italia a Livorno, que justo antes de comenzar hablábamos con Lili y con Marcelo de que no incluimos la sinagoga de Livorno, que es para otro capítulo, que queda como ese centro para Italia y el Mediterráneo, porque Livorno va a ser la ciudad con la que hay tanto intercambio con el Imperio Otomano, y Ámsterdam para los judíos que se van para el norte, y todas las historias que conocemos de los judíos en Ámsterdam. Y así, en un viaje fugaz, nos vamos de Venecia en el norte a Firenze, que está en el centro para el norte de Italia. Florencia, Firenze en italiano, es la capital de la región de Toscana. Y como les comentaba antes, la presencia de los judíos en Italia se fue moviendo de Roma y el sur de Italia hacia el norte con el paso del tiempo, escapando bastante de lo que serían los estados pontificios. Si nos vamos a los orígenes de la presencia judía en Firenze, hay un testimonio de Benjamín de Tudela que registra la presencia de los judíos en Firenze ya en el siglo XII, pero el crecimiento de su población recién aparece en el siglo XIV, cuando llegan los primeros judíos del sur, que eran principalmente prestamistas y comerciantes.
En 1437 son formalmente autorizados a vivir en Florencia. Los Médicis, que eran los que reinaban, ¿sí? Los que gobernaban Florencia, capital del Renacimiento italiano, en un momento protegen a los judíos, pero hay un cambio en los gobiernos. Hay bastantes, si uno lee la historia, digamos, en Italia lo que pasa es que medio que hay que leer la historia y estudiar la historia de cada reino en particular y de cada ciudad en particular, porque son todas diferentes. Los Médicis en un momento se van y los judíos se tienen que ir con ellos, no pueden quedarse, son judíos cortesanos, pero vuelven y hay una importante relación con los judíos sefaradim, ya que Jacob Abravanel de Ferrara convence a Cosimo de Medici para que autorice a los judíos conversos, a nuevos cristianos de España y Portugal, a asentarse en Florencia. Y de hecho llegan en ese momento muchos judíos de los estados papales, que es donde deben huir con el avance de la Inquisición. De vuelta estamos hablando del siglo XVI. En 1593 se otorgan permisos a los judíos portugueses para vivir y comerciar en Pisa y Livorno, pero la relación con los Medici y los judíos es bastante ambivalente. Por un lado, los quieren mantener cerca, se llevan bien, son judíos cortesanos, trabajan mucho en la corte, hay mucho intercambio, desde médicos, filósofos, mecenas, etcétera, de artistas, hay de todo un poco. Comerciantes, prestamistas, etc. Pero también quieren mantener ciertas relaciones con la iglesia, ¿no? Entonces, a partir de 1571 se aplican las restricciones y medidas antijudías en Florencia, se establece el gueto de Florencia, y fíjense, en 1571, en Venecia, 1516. Muchos años después, décadas, generaciones después, ¿sí? Es muy importante la diferencia del cambio de la cantidad de años, que por ahí nosotros vemos en siglos esta época, pero si nos detenemos a mirar la cantidad de años después que sucede esto, son generaciones después. Y de vuelta tienen que usar la vestimenta distintiva, aparecen ciertas autorizaciones, por ejemplo, para no usar la vestimenta judía distintiva cuando los judíos artistas van a hacer su performance, a tocar, a cantar, a actuar a la casa de los judíos, a los encuentros de los judíos gentiles. Hay todo tipo de autorizaciones pero, ¿sí? Yes, but. O sea, hay restricciones, pero también hay permisos. A medida que continúan llegando los judíos sefaradim a Venecia, crecen las tensiones también internas en el gueto, porque había de vuelta esta competencia entre la autoridad religiosa y comercial y política entre los sefaradim y los italianos. Durante el periodo del gueto hubieron en Florencia 2 sinagogas principales que no se conservaron, la del rito italiano y la del rito levantino y sefaradí, o sea que los sefaradim y los judíos del Medio Oriente rezan juntos, pero en realidad estamos hablando de los sefaradim que llegan de España por medio del sur de Italia, y tenemos los sefaradim que llegan por medio del Imperio Otomano, que también tenemos como ese desarrollo de la diáspora sefaradí. Y finalmente, cuando las fuerzas napoleónicas ocupan Florencia en 1799, los judíos reciben su emancipación, aunque la abolición formal del gueto ocurre recién en 1848, cuando después obtienen derechos civiles con la unificación de Italia en 1861. A modo de celebración, y ahí es donde aparece en juego nuestra gran sinagoga, el Tempio Maggiore de Florencia, a modo de celebración de estas nuevas libertades religiosas, aparece el deseo de la comunidad judía de Firenze de construir una sinagoga fuera del gueto y de que sea una sinagoga de dimensiones monumentales. Se contratan 2 arquitectos italianos y uno italiano judío. El diseño era igual que la sinagoga, que lo que vamos a ver en la sinagoga de Roma, es bastante ecléctico. Y acá podemos ver primero el tamaño, las dimensiones de la sinagoga, que es monumental. Hace poquito hablábamos de las sinagogas de Venecia, eran chiquititas, eran sinagogas que de afuera no se veía que había una sinagoga. Y les traje lo que es el skyline, el paisaje, donde se puede ver la ciudad de Firenze y cómo destaca la sinagoga, el Tempio Maggiore, entre las construcciones también icónicas, ¿no? Y principales de la ciudad de Florencia. El plano de la sinagoga es un plano
a ver, capaz que en esta se ve bien, es un plano cuadrangular con un domo sobre pechinas, que al igual que la iglesia de Hagia Sophia, y a ver si les traje acá, digamos, el domo está hecho sobre esta especie de columnas que lo sostienen, y les traje la comparación con Hagia Sophia de Turquía. Se puede ver los arcos, bueno, se puede ver esto, cómo está hecha la cúpula, ¿sí? Que creo que la comparación es bastante buena para ver la arquitectura, cómo es bastante oriental en su estilo. Y la cúpula, desde afuera, vimos que está teñida el color verde justamente para que contraste con el paisaje florentino y llamara la atención, ¿no? Fíjense, todos los techos rojizos típicos de la zona, y la cúpula teñida en verde, en turquesa, como para que decir, acá estoy, soy la sinagoga. Los arcos, el tipo de decoración es típica morisca, oriental, y es una decisión también que busca decir, esto es una sinagoga, que por ahí pueden decir, ay, parece una iglesia. Eso siempre todo el mundo me dice lo mismo. Ay, pero parece una iglesia, fíjense, de adentro. Parece una iglesia, te dicen todos, y no parece una iglesia, es una sinagoga. Lo que pasa es que a diferencia de lo que nosotros entendemos por esas sinagogas pre-emancipación, que son muy pequeñitas, tiene dimensiones gigantes, sí busca esa monumentalidad de las grandes catedrales de Europa, pero al mismo tiempo tiene todos los motivos decorativos orientales. El rito sefaradí, o sea, se reza con un rito sefaradí. Fíjense la disposición de los asientos, todos orientados hacia el centro. La bimá separada del púlpito por una gran distancia, no es lo que vamos a ver en Roma enseguida. Y vemos cómo se ve una sinagoga post-emancipación, post-libertad, post-era de los guetos, pero sefaradí con estilo oriental, que destaca frente a lo que eran las sinagogas pre-emancipación, y también la diferencia, cómo busca diferenciarse, hablar en el mismo lenguaje religioso, pero también diferenciarse de las iglesias con todos estos motivos orientales. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon el edificio de esta sinagoga, que lo utilizaron como depósito. Intentaron destruirla en 1944 con explosivos, pero la resistencia italiana logró detenerlos. Y en 1966 una gran inundación en Florencia, y una de las cosas que muestran en el recorrido de esta sinagoga es las marcas del agua, que bueno, fue posteriormente restaurada, pero se puede ver las marcas de hasta dónde llegó el agua. Esta sinagoga de Florencia es una de las más grandes del mundo, no es la más grande, pero es una de las más grandes del mundo. Tiene sinagogas hermanas para las que esta sinagoga sirvió de modelo. Una está en Estados Unidos y otra en Luxemburgo. Y vamos con la última, el Tempio Maggiore de Roma. Otra sinagoga monumental. Ya hablamos un poquito de la presencia judía en Roma en la antigüedad. La Gran Sinagoga de Roma es también es del siglo XIX, es una construcción que refleja este cambio de estatus social y cívico de los judíos en Italia tras la unificación, en este caso en 1870, cuando Roma se suma a Italia finalmente. La Gran Sinagoga o Tempio Maggiore, pues en realidad es así, la unificación de Italia ocurre a mediados del siglo XIX y fue muy importante porque significa el fin de esta era de los guetos. Y por supuesto no fue un hecho que ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso de varias décadas. Primero hay una revolución en 1848, después se unifican los reinos y algunas provincias en 1861, y finalmente con la inclusión de Roma se completa esta unificación en 1871, y ahí es cuando se construye
esta sinagoga. La salida de los guetos y la integración a la sociedad después de siglos de vivir separados se fue llevando a cabo con este proceso de emancipación, y esta sinagoga es la celebración de esto. La comunidad judía de Roma tiene un montón de documentos y de arte de más de 2000 años de antigüedad sobre la presencia judía en Roma, es de las comunidades más antiguas. Y lo interesante es que así como en Florencia no se conservan las sinagogas del gueto y en Venecia hablamos de la sinagoga justamente del gueto, en Roma podemos ver esto, cómo todo esto viene y se une de alguna manera. Cuando se termina de construir el Tempio Maggiore, se decide demoler las paredes del gueto. Las 5 sinagogas que había en el gueto de Roma se demuelen, o sea, estamos hablando de un nivel y cantidad de sinagogas similar a lo que había en Venecia. Se demuelen todas esas 5 sinagogas y se toman cosas de todas las sinagogas para construir el nuevo Tempio Maggiore por los arquitectos Vincenzo Costa y Osvaldo Armani. Esta sinagoga se encuentra a orillas del río Tíber, a caras de lo que fue de cara a lo que fue el viejo gueto, y tiene elementos en su arquitectura mucho más grecorromanos. Si se fijan, contrasta mucho con el diseño oriental que tiene el Tempio Maggiore de Firenze, pero también tiene algunos elementos orientales que le van a diferenciar de las iglesias. Su plano es en cruz griega y está coronado con una cúpula cuadrada de aluminio que se puede observar desde la vista de toda la ciudad, y aquí tienen el Coliseo con la vista de la sinagoga. De vuelta a la sinagoga, fíjense lo que es la vista de Roma con todos sus monumentos. Es una ciudad con muchos edificios y monumentos, y la comunidad judía deliberadamente quiere hacer un edificio llamativo y decir tenemos libertad en la misma ciudad donde está el Arco de Tito. O sea, es muy importante este statement que tiene la sinagoga de Roma como celebración de la libertad cívico-religiosa. En su interior, al final del santuario, hay un ábside con el Aron HaKodesh, donde lo vemos todo el arca, esa súper monumental, también muy similar en los dorados, en el uso de los colores, es posterior a las sinagogas de Venecia, pero vemos como esa cosa muy italiana también, ¿no? Pero mucho más moderna. La distribución con los asientos mirando hacia el Aron HaKodesh y la bimá, el púlpito pegado muy cerquita adelante del Aron HaKodesh, es típico de las sinagogas de Europa post-emancipación y tiene una funcionalidad, y es que entran mucho más personas con esta distribución de los asientos y permite que todos estén orientados hacia una misma dirección. El arca tiene una estructura imponente. Quien estuvo allí, la visitó, sabe lo grande que es esta sinagoga y es impresionante. Al mirar hacia arriba nos encontramos con la cúpula decorada con los colores del arco iris. El arco iris recuerda el pacto con Noé, es un pacto con la humanidad, el pacto entre Dios y la humanidad. Y por otro lado vemos en azul a los costados el cielo raso, pintado en azul con todas estrellitas, que recuerda el pacto entre Dios y Abraham, que es un pacto con el pueblo judío. Acá vemos otra foto más de cerca del arca. Y estas son las fotos e imágenes que tenemos de la sinagoga de Roma. Para terminar, lo que tiene de interesante esta sinagoga es la historia de lo que pasa durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940 había ya todo un inventario de todo lo que tenía, fue muy prolijo todo el proceso de pasar de 5 sinagogas a una. Y justo durante el periodo de las leyes raciales en 1941, el presidente de la comunidad pide hacer otro inventario con el objetivo de conocer el estado de todas las colecciones y protegerlas de los bombardeos. En 1943, la SS toma posesión del Tempio Maggiore, la SS, los nazis, pero ya desde junio de 1941, la sinagoga había alquilado bóvedas en el Banco di Napoli, donde pondrían todos los objetos de valor de la comunidad, dejando solamente algunos en la sinagoga para el uso ritual ante las constantes amenazas de bombardeo. El 8 de septiembre, con la ocupación alemana, comienza la ola de persecuciones, que incluye el robo del oro de toda la comunidad,
y, bueno, los saqueos, las deportaciones, todo lo que conocemos de la época del Holocausto. En noviembre de 1943 se descubre el inminente riesgo de confiscación de todos los bienes que estaban guardados en la biblioteca de Nápoli, y luego de varios inconvenientes por las personas que debían firmar la autorización para poder llevarse todo antes de que lleguen los nazis, finalmente se ponen en un depósito en Piazza di Spagna, y también se ponen otras en camiones de una empresa alemana que no iba a ser revisada dentro del Vaticano, y así es como la colección se salva y es devuelta a la comunidad judía, y de hecho forma parte, entre otras cosas, de lo que es el Museo Judío de Roma, que está en la parte de arriba y de atrás de la sinagoga. Otra de las cosas que hicieron fue en la mikve, en el baño ritual, que es como una bañadera que se llena de agua, y pusieron un piso falso, escondieron las cosas, pusieron un piso falso y arriba la llenaron de agua, de manera que quedó tapado lo que estaba abajo. Otro grupo de objetos de la sinagoga, bueno, fue a parar a distintos lugares, pero lamentablemente algunas cosas cayeron, los libros cayeron en manos de los alemanes, que fue lo que no se pudo salvar. Dada la situación de la comunidad, en 1950 decidieron donar, con la comunidad se fue reduciendo en la posguerra, y decidieron donar varios de los objetos de arte al nuevo Estado de Israel y al Museo de Arte Italiano que está en Jerusalén, que es un museo muy lindo, que es muy parecido a las sinagogas que vimos en Venecia, y que si alguna vez tienen la oportunidad de ir, les recomiendo visitar porque es un museo hermoso. Bueno, entonces después de ver las historias, y para cerrar, de estas sinagogas, podemos aprender un montón sobre lo que nos cuenta un edificio respecto a la historia de una comunidad. Tanto las sinagogas de Roma y de Florencia celebran la emancipación de los judíos de Italia y su unificación, el fin de una era, el fin de la era de los guetos. Sin embargo, el hecho de la convivencia de las 5 comunidades en el gueto de Venecia y la gran producción artística de cientos y miles de objetos rituales o de judaica, sobre todo un montón de textiles. Por ejemplo, el arte textil era algo que ahora les voy a explicar por qué lo practicaban mucho, y de metales durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Es algo que tiene que ver con esto de los guetos y esta paradoja de la que les hablaba antes. Es decir, las distintas circunstancias y de cómo se desarrolló la vida judía en Italia fue lo que permitió esta gran producción artística a lo largo de la historia. Tal vez lo más interesante es que por las características de Italia en cuanto a su historia geopolítica, de tener todos estos reinos y ducados, hubieron muchas migraciones internas de los judíos, decíamos, primero del sur hacia Roma, de Roma al norte, etcétera, y se van moviendo los judíos por distintos lugares, y también la llegada de los judíos sefaradim, los judíos alemanes. Acá tenemos los judíos italianos, llegan del norte los alemanes y los franceses, llegan los sefaradim vía España, llegan los sefaradim y los levantinos, los orientales, vía Medio Oriente. Italia es ese centro donde se mezclan, donde hay diversidad, y donde también esa diversidad y esa mezcla de tantas culturas y comunidades judías tiene que ver, esa vida rica judía, tiene que ver también con que así como se mezclan y se aprenden unos de otros y se influencian unos a otros. Por ejemplo, la Kabbalah es algo que se difunde mucho en Italia, que viene también de España, pero también hay cosas que son muy, muy ashkenazíes en su origen, y todas estas cosas que pasan en Italia tienen que ver con cómo era Italia y el lugar que se le dio a todas a estas comunidades y a todo este judaísmo muy particular, los hebreos, vieron que se llaman hebreos los judíos en Italia, porque su presencia data desde la época ya de que era el Imperio Romano. Así que bueno, un poco esto es la historia de estas sinagogas. Espero que hayan podido disfrutar del recorrido. Es muy difícil así, a distancia. Es mucho más lindo presencial, pero bueno, un poco ver qué caracteriza a estas sinagogas, que muchas veces las vemos y pensamos mucho en las iglesias, pero es por el arte del barroco, no es por la iglesia en sí, cuando en realidad, si miramos la sinagoga de Florencia, es súper oriental. Vieron, les mostré la iglesia mezquita, ¿no? Ahí asocian una iglesia, pero después una mezquita. Y lo vemos y es súper oriental. Entonces está bueno poder ver cómo las asociaciones que tenemos nosotros
por ahí en América Latina, en España, en lugares donde el cristianismo es tan fuerte, nos llevan a pensar que parecen iglesias. Y en realidad no tiene que ver con las iglesias, sino tiene que ver con el arte de una época, tiene que ver con la producción de una época, ¿no? Es un poco por ahí salir de esas asociaciones que son nuestras, que no son originales. Sí, lo que pasa es que ahí en la de Florencia, por ejemplo, al menos por lo que vi de la foto, tenés los pasillos laterales y con esos arcos que uno los relaciona inmediatamente con las iglesias, sin un ábside grande atrás. Exacto, pero la distribución de los bancos hacia los costados, la bimana en el centro, las ventanas súper moriscas, esos arcos de herradura, esas cúpulas en forma de cebolla, es una forma de decir, esto es como una iglesia de los judíos, esto es como una catedral de los judíos, esto es un templo judío. Habla el mismo lenguaje, tiene un lenguaje religioso. Claro, sí, claro. Yo ya estoy con las valijas hechas, con las maletas ya las tengo listas más o menos, porque, bueno, no esperaba otra cosa que entusiasmarse, porque como dijiste ahora al final, mirando esto uno mira toda la historia, mira toda la presencia, toda la evolución y la involución, lo que se destruyó, lo que se volvió a construir y todo esto, inclusive... Bueno, todo lo focalizaste muy desde la expulsión para acá, pero están las huellas anteriores también. Así que buenísimo, Tami. Tenemos unas cuantas preguntas, me parece, ¿eh? Así que prepárate que algo hay. Bueno, adelante, tomo aire y... Adrián nos saludas como siempre. Y bueno, nos felicita por la clasificación de Argentina. Sí, estamos También, muy contentos. importantísimo. Muy, muy contentos. Y antes de despedirnos vamos a hablar de fútbol, pero que tiene que ver con la próxima actividad. Ya vamos a volver sobre el tema de fútbol. Alan Carciente, como siempre, nos saluda desde Caracas. Pepe González Arenas, desde Córdoba, pero la Córdoba española, no la de aquí de Buenos Aires. Alan nos cuenta que visitó Venecia en el 76. Toño, claro, pregunta qué año fue eso, pero no lo he no sé enganchado qué... con la charla. Si nos aclaras exactamente a qué se refería. Ivonne Stern desde Río. Ahí nos vamos a agarrar con el fútbol también con Río. Ahí estaba Estoy contenta de que estemos hablando de arquitectura, Matilde desde Nueva York. Pepe vuelve a saludar. Bueno, yo aclaré por ahí que Dvarim es Deuteronomio. Ay, gracias, no me salía la palabra Deuteronomio, se me hizo un blanco, yo que ando entre los idiomas siempre. Quiero decir algo que me parece importante, y es que yo no hablé nada de todos los objetos rituales, de los textiles, nada de todo eso, que es otro capítulo en sí mismo de arte judío. Quiero aclarar porque es otro tema que también es súper interesante y es toda esta producción artística de la que hablo, que no es solo la sinagoga, sino es el arte de las sinagogas. El arte dentro de la sinagoga, y también te iba a decir toda la simbología que se usa dentro de las paredes de una sinagoga y que a lo mejor la pasamos desapercibida o nos parece una ilustración, pero no nos damos cuenta qué está significando verdaderamente, ¿no? Todo lo que se pone tiene un peso que tiene que ver con la espiritualidad y con la historia judía, ¿no? Bueno, por eso como estas cosas que fui destacando, ¿no? Cuáles son las características de cada sinagoga. En Venecia tienen sus características y la de Roma me parece hermoso toda la explicación esa que tiene con los distintos pactos y que me pareció que era lindo para poder compartirlo. Bueno, nosotros estamos terminando el ciclo 2022, después de unas vacaciones que ya anunciaremos, ya tenemos pensado el ciclo 2023 y hasta allá se empiezan a tomar las distintas fechas. Así que entre los objetos, la judaica y Livorno, en alguna tenemos que elegir a ver qué tenemos para el Otro compromiso para Tamara. Para nosotros es un gran placer escucharte. Bueno, para mí también, para mí es un placer poder compartir. No sé si hay más preguntas. Sí, hay más. Ahí Pablo, alguien le contesta algo, pero pregunta si la sinagoga de Venecia se encuentran actualmente en funcionamiento. Sí, creo que es la Sefaradí y la... Sí, acá Marco Ravaioli
Dice que dos, la española y la La levantina. española y la levantina, sí, pero también se abrió ahora la Cantón y creo que depende del día de la semana en las que se pueden visitar. A Nat le decimos que si alguna parte no entendió porque pedía que hablaras un poco más lento, no importa, vas a YouTube y lo ves de Ay, vuelta sin ningún perdón, problema. es No, no, mi emoción cuando... sí, sí, es bueno, vale la emoción y tenemos la ventaja de que se puede volver a ver, así que También se está puede cambiar la velocidad de YouTube. claro, ahí Sí, está. En la tuerquita se puede elegir la Sí. velocidad. Acá te es una pregunta buenísimo. muy linda. Si hubo artistas judíos durante el Renacimiento y el Barroco, porque evidentemente arquitectos Sí, había que sabían del sí, tema, no necesariamente judíos. igual también eran arquitectos no judíos los de Claro. las sinagogas, pero sí, hubieron artistas judíos, pero, siempre el yes, but. Lo que pasaba era lo siguiente, los judíos no podían ejercer ciertas profesiones, se les permitía principalmente ser prestamistas, banqueros, médicos, era bastante limitado, y no podían, por todas las competencias que habían y los problemas que había con la ruta de la seda, muchas veces tampoco se los dejaba fabricar textiles nuevos. Entonces, ¿qué sucedía? Comerciaban mucho todo lo que era el comercio de las cosas usadas, ¿no? Como la compra y venta de los textiles que traían muchos del Imperio Otomano y que los vendían en Italia. Pero una de las cosas que más, ay, perdón, otra vez se me cayó, otra de las cosas que caracterizó a este periodo es que había judíos, había artistas judíos trabajando los metales en las guildas, donde trabajaban los metales, los artesanos, pero no aparecen maestros. O sea, cuando uno tiene los talleres, están los maestros, que son los artistas, y están los asistentes que trabajan en los talleres. A los judíos no se les permitía llegar a ese estatus de maestros justamente porque era también peligroso para ellos. Entonces, por ahí ejercían de una manera, pero en los papeles aparece de otra, y hay registro de artistas. Lo que suele suceder es que nosotros tenemos el registro de ciertos artistas, pero no tenemos los objetos creados por ellos, y al revés, tenemos objetos creados por ciertos artistas que no sabemos quiénes eran, pero sí hay registro en fuentes escritas sobre artistas judíos. Con respecto a los textiles, la historia es un poco diferente, y es que dentro de los guetos se producía mucho, de hecho, había artistas judíos que producían los manuscritos hebreos iluminados y que producían los metales, todos los objetos rituales, ¿no? Las hanukiot, los rimonim, las coronas para la Torá, todos los adornos, pero también los textiles de la sinagoga y los textiles, por ejemplo, las grandes cortinas. Hay unas cortinas que se usaban para cubrir el arca de unos tamaños, con un nivel de producción visual, con un estilo tan barroco, tan renacentista. Bueno, depende del periodo, ¿no? Pero sobre todo en el barroco, después de la época de los guetos, ¿no? Siglo XVII, hay unas cortinas que son impresionantes en el nivel de complejidad artística que tienen, de nivel de complejidad estética. Y incluso Venecia se convierte en uno de los centros que manda textiles a las distintas sinagogas de toda Italia. Entonces también ahí también hay un intercambio entre las distintas comunidades judías, y el gueto de Venecia es muy productivo en este sentido. ¿Por qué los textiles? Porque los textiles los traen y los bordan adentro del gueto. Entonces había muchas personas que se dedicaban al arte del bordado y del diseño textil para la sinagoga, pero también los vestidos, también la vestimenta, y sabemos que los judíos de Italia se vestían con las mismas vestimentas de esos judíos cortesanos. Lo vemos también en los manuscritos hebreos iluminados como testimonio de cómo se vestían. Bárbaro. Qué maravilla. Acá a Nat le gustó mucho cuando dijiste eso de acá estoy, soy la sinagoga, ahí en Florencia. Y pregunta ella misma si escribiste algún libro sobre este tema o algo que se pueda leer, si escribiste algo. No, yo sobre este tema no escribí nada. De hecho, no es uno de los temas que investigo en este momento. Sí, investigo otros temas relacionados con Italia, pero sobre una artista argentina, es otro tema. Una artista argentina judía que trabaja y produce en Italia.
Pero hay un montón de libros y hay un montón de material, principalmente en inglés, pero por ejemplo, el Museo Judío de Roma tiene un catálogo muy lindo, el Museo Judío de Venecia debe tener catálogo, y después libros así, no sé, en español que hay. Hace poquito salió un libro sobre las mujeres judías en Italia y la emancipación, que parece muy prometedor. Del Museo Judío de Roma, ellos tienen un boletín, no sé si es semanal, quincenal, que mandan así por mail, y en todos aparece alguna pieza, hacen referencia a alguna pieza y la comentan. Yo lo recibo, no recuerdo la periodicidad, pero hay que entrar al museo. Recuerden que siempre en Italia dicen hebraico, no judío. Eso, sí. Hebraico de Roma, Sí. y pueden encontrar algo de eso. También nos dice que, claro, hay una gran comunidad judía de Libia, en Italia. Ah, sí, esa es otra historia, tiene que ver con las conquistas. Bueno, nosotros hemos hecho contacto este año con el presidente de la comunidad de Libia, judía de Libia, en Italia. Así que para el 2023 vamos a hacer algo. Tenemos contacto con ellos, el gran trabajo que hace, e incluso un unipersonal que hay preparado con la historia de los judíos libios, que es maravillosa, escrito y hasta actuado por la misma persona que enfrentó a Gaddafi. Wow, qué interesante. Sí, Eso de sí. los judíos libios, lo de justo una de las cosas que decidí no poner al final de la conferencia es que finalmente, después de todas estas vueltas de los ashkenazim, los sefaradim, los levantinos y todos los italianos y todo lo que hablamos, la mayoría de las sinagogas de Roma hoy son libianas, son Ahí judíos está. libios. Pero no quise volver al mapa y volver a explicar la relación y la geográfica y política, porque las conquistas en Italia y las idas y vueltas tenemos mucho detalle están de ahí, primera persona. ahí buenísimo, porque están ahí con lo difícil que es entender también todos los reinos de Sefarad en los distintos momentos. Están uno a uno, están casi a la misma altura, solo que en España se termina con la Inquisición y en Italia sigue y sigue y sigue. Es como que no se sigue. Bueno, Nat agradece mucho, Cola Cabot, también agradece Tonio. El templo mayor de Firenze tiene rito sefaradí, mientras el de Roma tiene rito italiano, ¿no? No estoy segura el rito del de Roma en este momento, el de Firenze seguro de sefaradí. Bien. Acá repite la pregunta. Muchas gracias a todos, magnífica exposición, muy elocuente, una historia muy interesante. Doña Tamara Con es digna de una gran erudición. Ay, sí, gracias. Y saluda a Shabbat Shalom, que ya estamos a las puertas. Ya él también saluda. El apellido sacerdote en Florencia significa Cohen en la comunidad judía, claro. Chapó, desde Nueva York, te dice Matilde. Y desde Londres agradece Bernard Miller. Muchas gracias por esta visita a algunas de las sinagogas. Ha sido un placer. Shalom, dice Tonio nuevamente. Y la verdad que lo que dijimos al principio, iba a ser un viaje fabuloso. Esto es como cuando te dan en la heladería una cucharita que pruebes un gusto. Esa era la idea. Te gustó mucho y querés más. Bueno, ya pasó la pandemia, hay que ahorrar mucha plata, especialmente para los que estamos en esta parte del mapa para ir a Europa, pero vale la pena. La experiencia nos dice que verdaderamente ninguna fotografía que podamos mostrar ni ningún detalle se va a comparar con estar paradito en el medio de alguna de estas sinagogas, ¿no es cierto? Exacto, yo les quiero dar un tip, que si van a ir a Venecia, traten de que coincida con la Bienal de Venecia, para poder empaparse también del arte contemporáneo y de la experiencia de la Bienal, porque es ahí, es tan cerca y tan al mismo tiempo que vale la pena para los amantes, y para los amantes del fútbol, porque yo lo he hecho acompañando, está muy cerca de Milán, para llegar a Venecia, así que también se puede ir a ver algún que otro partidito. No, y también está la posibilidad de ir en el carnaval en Venecia, ahí hay para todos los gustos. Claro, o la época de ópera en Verona, que está ahí cerquita también. Así que no, Italia tiene todo eso. Yo, yendo para Venecia, paré una noche en Verona
y caí de casualidad cuando daban Aida en la arena de Verona. Entonces era esos lujos que yo caí de casualidad, pero eso no lo puede programar, es fantástico. Sí, bueno, eso. La verdad que los viajes a Italia nunca son suficientes. Absolutamente. Tami, muchísimas gracias. Tenés el conocimiento y la capacidad de contárnoslo con la pasión con que nos contagiamos. Realmente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos por los lindos comentarios, gracias a todos por escuchar, gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo. Así que, bueno, espero encontrarnos hablando de arte en algún otro momento. Y de vuelta, gracias a todos. Y espero que la pueden seguir en Instagram, ¿cómo es? Enredarte. Enredarte, sí, pero no está muy, muy actualizada la cuestión, pero es Enredarte. Bueno, okay. Que es un buen camino de comunicación. Dale. Muchas gracias, también verdaderamente fabuloso. Nos vamos próximo domingo 4 de diciembre, no como dice aquí en la parte negra que está mal la fecha, el 4 de diciembre, este domingo tenemos Encontros de Al-Had, la actividad que tenemos de charlas en ladino, en judeo español, y justamente vamos a tener como tema el judeo español, cuánto de judío y cuánto de español, con el anfitrión, el balabay, el doctor Eliezer Papo, representando a la Autoridad Nacional del Ladino, y su invitado, su musafir, el doctor Carlos Yebra López. Para el próximo jueves, como dijimos, tenemos feriado en Argentina, así que no vamos a tener actividad. Y el siguiente jueves, como decía Marcelo, vamos a tener una interesante charla en base a una muestra que se llama No fue un juego, el fútbol durante el nazismo y la Shoah. No se lo pierdan, Leonardo Albajari hizo esta muestra y verdaderamente va a ser un tema nuevo, muy, muy interesante. Él hizo la muestra a partir de una gran investigación que vino trabajando y la muestra ha sido presentada en muchos lugares, ha recibido el premio de la Federación de Fútbol de Alemania, por ejemplo, o ha estado expuesta aquí en el Museo de River. Es una investigación fabulosa de qué pasaba entre el fútbol y el nazismo en aquellos tiempos, y esto sucederá 3 días antes de la final del Mundial. La final es el 18, así que el jueves 15 lo tendremos aquí a contarnos su investigación. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos. Hasta la próxima. Hasta el 15, en verdad. Hasta el 15. Y si no, el domingo, sí, como siempre. Chao. Adiós.